Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio, anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Jesús realizó las obras como el perdón de los pecados que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre venían en él a un hombre que se hace Dios. Lo juzgaron como un blasfemo. Entre las autoridades judías de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo dimensiones a propósito de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés multitud de sacerdotes iban aceptando la fe y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que temían que todos creerían en él, y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás le propuso profetizando, es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte, como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos acusándole de revuelta política, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones y la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús perdonado en la cruz y Pedro siguiendo su ejemplo apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo. Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se redujera de la Sagrada Escritura. La Iglesia en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas se volvió el divino redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque, según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados.
La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de su drama escrito de antemano por Dios. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en la actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente, se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido. Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en su poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación.